Apenas un mes de la inauguración, ¿qué balance podemos hacer de la megafarmacia? Paco, muy buenas noches, un placer saludarte a ti al auditorio. Bueno, pues el balance lo acaba de dar Leti de manera muy clara. Fíjate, dicen ellos que teniendo un inventario de 2 millones de piezas, pueden tener todos los medicamentos para surtir al país. Déjame y te comento cuánto consume el sector público de este país por día. Debe de consumir 5.5 millones de piezas, es decir, casi 3 veces las que tienen ahorita. Obvio decirte, pues, que es un fracaso rotundo hasta la fecha, pero sigue siendo un éxito, Paco, porque refleja que la política del presidente realmente hoy reconoce claramente que no ha tenido abasto de medicamentos. Es decir, lo que desconocía que no estaba ocurriendo, cada mañanera, todos los martes, dice que está muy bien, que el surtimiento está completo. Bueno, pues ahorita ustedes han puesto en franca claridad que hay un desabasto franco de medicamentos que el presidente no ha cumplido y además que es un proyecto que, como tú sabes, se iluminó en la mañana el presidente, dijo, lo voy a hacer en agosto y lo está terminando. Busquen una bodega abiertota, hagan un almacenzote grandote y esa va a ser la megafarmacia. Pero además, ese almacenzote, como bien dices, Héctor Jaime, no nada más es el almacén, no sirve como tal para almacenar medicamentos que requieren, en algunos casos, temperaturas específicas, mantenimiento específico. ¿Cómo hacerlo? Pues mira, ya empezaron con lo que sabíamos que iba a ocurrir. Primero, no fue presupuestado nunca porque no había un plan. Es decir, en el presupuesto de egresos de la Federación del año 2023 no aparecía la farmaciota. Y en el presupuesto 2024 tampoco aparecía la farmaciota. Es decir, ha sido un proyecto que, como todo lo hacen a escondidas, manejando el dinero de manera muy discrecional. Y primero dijeron que costaba 1.700 millones de pesos. Después que 2.400. Hoy tenemos ya cifras que rebasan los 3.500 millones de pesos y apenas están medio empezando a tener algo de medicamentos. Obvio decirte que eso pues simplemente refleja la cadena última de falla del gobierno. Si no ha podido planear bien cuánto se necesita, en dónde se necesita. Claramente cualquier ciudadano mexicano puede saber que estando esa farmacia en Huehuetoca, no puede llegar el medicamento a la Sierra de Oaxaca, no puede llegar el medicamento a la terapia intensiva del Instituto Nacional de Cardiología o a las urgencias de pediatría de México o bien a cualquier centro de salud en las más de 20,000 unidades médicas que hay en este país, Paco. Sí, a ver, esa parte es interesante. Pensaríamos que el otro día alguien ponía el ejemplo de Amazon y Amazon te hace la entrega de un solo artículo que hayas comprado. No creo que así lo fuera a hacer esta megafarmacia, porque no tenemos o no se tiene la logística, la estrategia, la infraestructura para hacerlo. Por eso no llegarían o no llegaría ese medicamento específico a Tijuana. No, por dos razones, Paco. La primera, primero, porque este gobierno ya lo intentó. Recordarás tú que para el año 2021 ellos subrogaron servicios a DHL, a paqueterías para que llevaran las cosas y obviamente no funcionó porque aparte es muy caro eso, Francisco. Es correcto. Pero ¿cómo van a hacer llegar a cualquier unidad lo que ni siquiera saben que necesita esa unidad? En lo que ha fallado este gobierno es en la planeación. Digo que son puras ocurrencias, es gente que no tiene la experiencia, no aprende que no aprendió y obviamente todo esto le está costando mucho más dinero a los mexicanos y en muchos de los casos, con pena, la vida a muchos mexicanos, Paco. 2 millones, bien mencionabas, doctor, 2 millones de piezas de 1,190 claves únicas. Este número de claves únicas, ¿qué nos dice? Pues que son puras mentiras, Paco. O sea, son puras mentiras por dos razones. Te digo, este país consume 5.5 millones de piezas por día. Ahora, imagina tú qué tipo de medicamentos se ocuparán en una zona rural con 50 habitantes donde hay una casa de salud. Pues pones algún antidiarreico, pones suero antialacránico, pones algún tipo de antídoto anticrotálico por si hay mordeduras de serpiente, pones algo. Y es diferente lo que tiene que surtir en ese centro de salud, de los cuales hay muchísimos en las zonas rurales. Paco, somos un país de 2 millones de kilómetros cuadrados,
somos un país con más de 2.469 localidades, 182.000 localidades menores de 2.500 habitantes, Paco. Imagínate la complejidad para planearlo. Y este gobierno no ha querido reconocer, por ejemplo, que el IMSS tenía la mejor experiencia y en vez de hacerlo con los que ya tenían experiencia aprobada, se va con Birmex, que ha sido un fracaso en este gobierno. Ha cambiado de directores y el actual director fue al que se le echaron a perder las vacunas en sus propios almacenes y tenía 7 almacenes chiquitos. Y la cantidad que tiene en el reto hoy, donde además va a surtir al IMSS y al ISSSTE. Te voy a dar un dato, Paco, que creo que tú ya le habías dado en Megacable. Birmex concursó en el IMSS para surtir una sola región de las 8 que tenía el IMSS y el IMSS lo descartó porque no tenía la capacidad. Y la propia Secretaría de Función Pública, están los documentos en el Congreso, demostró que no tenía las capacidades Birmex, ya ni siquiera para almacenar, ya no digamos para distribuir, Paco. De ese tamaño es el fracaso que va a tener esta institución, que solamente es una bola de humo de fuego para fines electorales. Eso es en el tema de distribución. ¿Qué hay con este asunto de las compras consolidadas? Pues pasa exactamente lo mismo, Paco. Si Birmex, que es el que estaba firmando casi por las vacunas, para todo lo que estuvo comprando, utilizó siempre asignaciones directas. El 80% de lo que compró fue asignaciones directas. Birmex no compró ni siquiera el 3% de lo que ocupa este país. Pues obviamente no tiene la capacidad para hacer estas compras consolidadas. Yo te insisto, si al IMSS, que tenía la experiencia, se lo hubieran dado, pero al parecer Zoé Robledo no es de la confianza del presidente, porque pues era mucho más fácil decir, a ver, que el IMSS haga las compras consolidadas y que se guarden en ese almacenzote, ¿no? Digo, y ese almacén tendría que llenarlo y vaciarlo por día 2 veces. Hoy esta mañana te leía en tu cuenta de X y me llamó la atención, hablabas tú de la inversión en la megafarmacia, que se iba a empezar a inflar, ¿es correcto? Es correcto, Paco, porque como tú dices ahorita, a ver, oye, vamos a ocupar vacunas. Bueno, se ocupa un refrigerador especial que no se vende a la vuelta de la esquina, hay que traerlo del tamaño suficiente. Luego, los controles para que ese congelador, pues si se va la luz en Huehuetoca, tenga la posibilidad de funcionar hasta que llegue otra vez la luz. Después, todos los lugares, porque era un almacén para muebles, en todas las entradas y salidas debe tener las características de protección. Bueno, tienen que tener más de 1.400 millones para terminar de adecuar. Todavía no tienen los permisos de COFEPRIS, pero como es la orden del inquilino del palacio, todo el mundo obedece. En otros lugares, a una empresa privada no le hubieran permitido. Mira, tienen cerrada una planta de laboratorios PISA de 10,000 metros cuadrados, más grande que lo que tiene ahorita este almacenzote, con todos los requisitos que marca la FDA y por capricho del presidente y de la COFEPRIS no le permiten su funcionamiento. Y toman un almacenzote y le autorizan todo para engañar al pueblo de México, la gente que hoy tiene que ir a la farmacia, a las más de 40,000 farmacias privadas, que tiene que ir con más de 22,000 médicos en consultorios aledaños, que tiene que ir al servicio privado, se da cuenta que el presidente le está mintiendo. Que no se nos olvide eso. ¿Futuro? ¿Le ves futuro? No, bueno, yo pienso que va a estar teniendo futuro para los que viven en Huehuetoca, al menos van a poder ir. Pero si tú revisas las diapositivas que presentaron, Paco, cuando presentaron la farmacia, ya en la presentación oficial de inauguración, era una receta del IMSS. En el propio IMSS, abajo de la receta dice, esta receta solo puede ser surtida en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en la unidad donde te lo están dando. Ni siquiera en el IMSS te permiten que una receta que te surten en Iztapalapa la puedas surtir en Huixquilucan porque en Iztapalapa no haya. Ahora, ve las respuestas al teléfono. Llamaron, pero nadie contestó. Llamaron, pero no pudo dar su CURP. Oye, con la tecnología, hoy, si en el Seguro Social, en la farmacia A, no está en la receta, automáticamente de ahí puedes surtir la orden a la farmaciota y decirle, súrtasele, porque ahora resulta que tú tienes que estar haciendo todo por el gobierno. Tú ir en la madrugada a ver si te toca cita del día. 2, a ver si te toca médico. 3, a ver si el médico te receta. 4, a ver si con la receta en la cola de la fila te la surten. Y si no te la surten, te vas a tu casa a empezar a llamar y a justificar que tengas la CURP, que tengas X, Y y Z documentos para que te digan, pues miren, no hay y no sabemos para cuándo va a haber,
pues lo que hemos estado escuchando, Paco. Caray, pues se nos terminó el tiempo. Doctor, te voy a hacer una invitación y te la hago aquí al aire, un poco más para compromiso. Yo sé que no es necesario contigo, pero ¿te parece si nos juntamos para hacer un conversando aquí en Mega Noticias, en una charla un poco más larga, más profunda, de cómo está el sistema, el sector de salud en nuestro país, si nos acercamos ya a Dinamarca? Será un honor, estimado Paco. Nos ponemos en contacto y lo cerramos. Todavía el continente americano no se mueve mucho hacia Dinamarca. Pero con mucho gusto, Paco. Gracias, muchas gracias, Héctor. Un abrazo. Un abrazo.